Es un texto muy sencillo, pero profundísimo y riquísimo en contenido. Así que fíjense en Juan capítulo 15, la famosa parábola o alegoría de Jesús. Es uno de los mensajes que Jesús dio en el aposento alto. Está instruyendo a sus discípulos y él pudo haber tomado, por supuesto, una imagen de la agricultura en cuanto al cultivo de la vid. Y aquí dice Jesús esto, capítulo 15 del Evangelio según San Juan, y he titulado el mensaje de hoy, acompaña el obrar de Dios para dar mucho fruto. ¿Cuántos saben que Dios está obrando ahora mismo? Independientemente de que nosotros estemos conscientes o no de su obrar. Algunos son conscientes de que Dios está haciendo algo y tienen esperanza en que Dios está obrando. Otros, por supuesto, piensan que tiene que terminar el mensaje para recién ver que haya un propósito de estar aquí. Pero el simple hecho ya de entrar, ya Dios empieza a moverse. Él está paseándose en medio nuestro. Él es soberano absolutamente y eso nos trae mucha paz. Pero ahora fíjense porque vamos a ver en este capítulo 5 acciones que dependen de Dios y las hace Él por su propia cuenta. Dice así el texto: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta aquí leemos la palabra de Dios, pero aquí en este pasaje hay un mandamiento muy claro y ese mandamiento no es fructificar. El hecho de dar fruto es algo que tiene que venir como una consecuencia natural, por más que sea sobrenatural el fruto espiritual que nosotros queremos para Dios y Dios espera de nosotros. Pero el mandamiento es permanecer. Pero ¿cómo podemos permanecer? Aquí hay 5 cosas que hace Dios y obviamente ayudan para esa permanencia. Por ejemplo, la primera cosa que hace Dios es que Dios nos pone. Dice el versículo 16 del capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Dios nos pone. Esto tiene que ver con su soberanía. Yo sé que algunos por el orgullo piensan que han venido por su propia voluntad. Sin embargo, Dios es quien se anticipa a todos nosotros. Él toma la iniciativa siempre. Nosotros no podemos hacer nada menos que Dios lo haya permitido y que Él lo haya dispuesto. Dice la Biblia que nada podemos recibir si no nos fuere dado del cielo. Por lo tanto, Él provoca en nosotros tanto el querer como el hacer. Hay personas que no se dan cuenta de esto, pero creen que están aquí por casualidad. Creen que de repente tendrían que estar en otro lugar, pero no, estás aquí. Dios te puso aquí. Esto tiene un propósito glorioso. Dios tiene un plan con nuestras vidas perfecto. Algunos andan deambulando sin propósito, todavía no han encontrado la respuesta a las preguntas más profundas de ¿para qué vine a este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Sin embargo, Dios nos puso y eso a mí me trae mucha paz, de que no me puso el diablo, por ejemplo, o no me puse yo por mi propia voluntad ni orgullo. Dios me puso, yo los he puesto y esto lo hace Dios, es su obra soberana. Hay gente que dice, mira quién vino a la iglesia. Bueno, Dios la trajo. A lo mejor vos dijiste, yo vine. No, Dios te trajo.
A lo mejor vos dijiste, no, me trajo ella o me trajo él, estoy obligado aquí. No, Dios te trajo, Dios tiene un plan, solo que vos no lo sabés, solo que ni siquiera te das cuenta. Dios no da puntadas sin hilos, Dios tiene todo organizado y es soberano. Por eso a mí me trae mucha paz de saber que Dios me puso en cualquier lugar donde estoy. Por ejemplo, en el primer culto recibí una persona que lo primero que hizo pedir mi oración porque me dijo que quería cambiar de empleo, porque estaba en un lugar muy corrupto. Me dijo, realmente no estoy soportando, es impresionante, tengo que ver mucha corrupción a mi alrededor. Esa persona no había encontrado su propósito y había entrado en una depresión muy profunda. Yo le decía, pero Dios te puso ahí con un propósito para que enciendas la luz, para que des a conocer un mensaje. Este es un muchacho que estuvo en una iglesia en otra provincia, es la primera vez que viene a la nuestra y estaba queriendo volver a tomar comunión con Dios. Se había alejado, se había debilitado, ya había perdido las fuerzas espirituales y estaba deprimido, y es por eso que todas las fuerzas del mal que lo rodeaban lo estaban abrumando. Si tan solo él pudiera darse cuenta que Dios lo puso ahí con un propósito y que Dios lo puede ayudar a cumplirlo, si tan solo le dice, Dios, ayúdame, intervení, defendeme y hace lo que sea necesario para que se cumpla tu propósito. Por eso no te sientas por casualidad aquí. Dios te trajo, Dios tiene un plan, Dios te puso en este lugar. Amén. La segunda cosa que Dios hace, Dios nos quita. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Esto es algo que hace Dios, no nosotros. Dios pule su obra, depura su obra. Dios está podando su viña, y esta es una tarea que solo Dios la puede hacer. Por eso el libro de Job tiene uno de los más famosos textos que dice, cuando Job está considerando su maldición, entre comillas, cuando la gente de su alrededor está haciéndole ver que está en una situación terrible, ¿qué dice Job? Dios me dio, pero Dios también me quitó, mas en todo momento sea el nombre de Dios bendito. Dios quita también cosas que no son necesarias para nuestro crecimiento, que pueden ser peligrosas para nuestra vida espiritual. Dios las saca del frente, Dios las quita de camino, y tenemos que confiar en esa acción que es de Dios, no nuestra. Dios lo hace, y muchas de las cosas que podrían haber sido mucho más peligrosas, Dios las quitó con anticipación. Quédate con esto porque yo voy al fondo, al final, a algo que quiero ya detenerme un poco más, pero considera que Dios quita todo lo que pueda ser vicioso en tu vida si tan solo estás en su mano y estás permaneciendo en Él. Estás permaneciendo en Él, si no, no va a ser quitado eso, porque es como que vos lo atesorás, lo querés y querés mantenerlo con vos, y eso es lo que no permite que Dios te quite esa maldición que está afectando tu vida. En tercer lugar, Dios limpia, y esto es lo lindo, porque fíjense, hay dos opciones, el que da fruto o el que no da fruto. El que no da fruto es cortado, quitado, echado, pero el que da fruto es podado, es limpio. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, Juan 15:2. O sea que si vos estás dando fruto, Dios te va a podar, Dios te va a limpiar, Dios te va a pulir, Dios te va a purificar. Y ese es el cambio que nosotros tenemos que estar esperando de parte de Dios. Que Dios va a ir cambiando nuestra vida para bien. Dios va a ir obrando en nuestra vida para mejor. Amén. Qué triste sería de que vos estuvieses en la iglesia y nunca cambiaras. De eso habla de otra cosa que vamos a ver ahora inmediatamente. Dice Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es la palabra de Jesús que nos limpia en este sentido espiritual. Y el Salmo 119, versículo 9, dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El joven tiene que guardar la palabra de Dios, tiene que atesorar la palabra de Dios. Qué triste es cuando un padre piensa en dejarle herencia a sus hijos solamente una casa, un terreno, un auto, pero no la palabra de Dios.
Lo que permanece eternamente es la palabra de Dios. Cielos y tierras pasarán, pero mi palabra no pasará. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos reflexionar a la luz de las Escrituras, necesitamos memorizar la palabra, necesitamos tener una comunión a través de la palabra con Dios, porque si no, no hay ninguna garantía de cambio. Lo único que puede transformar nuestra vida es que la palabra de Dios esté internalizándose, la estemos guardando, que podamos leerla y atesorarla y decir, mira qué linda palabra, mi amor, mira lo que me habló Dios. Y ahí tu amor cae seca. No, puede haber una primera vez, siempre hubo una primera vez. Pero qué lindo sería que pudieras bendecir a tu esposa, a tus hijos con la palabra que Dios va a hablar de mañana a primera hora. Por eso, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hebreos 9:14 habla de otra clase de limpieza. Dice en Hebreos 9:14 que es la limpieza que produce la sangre de Cristo. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No hay condenación más para el creyente que ha creído en el sacrificio de Cristo en la cruz y ha aceptado que su sangre derramada es para expiación de todo pecado. Esa persona está limpia de esos pecados, no solamente pasados, presentes y futuros, sino que también está limpio para vida eterna. Eso no quiere decir que no siga pecando, pero ya no es condenado. Tiene que arrepentirse diariamente por cada pecado, pero ya fue salvo. Y eso hace que vaya al cielo, pero eso no le da vía libre para pecar deliberadamente. Hay gente que malinterpreta el texto y piensa que, bueno, ya Cristo me perdonó, mis pecados fueron lavados, ya soy salvo, por lo tanto puedo pecar, total, ya me perdonó Cristo. No, la persona que peca deliberadamente después de haber conocido que Cristo murió por los pecados, ya no queda ninguna posibilidad de que sea salvo, porque está menospreciando la sangre de Cristo, está menospreciando el sacrificio de Cristo, y esa persona obviamente no ha sido salva, es una persona que todavía sigue siendo condenada. Pero hay personas que de repente no tienen conciencia de pecado. Y cuando mencionaba eso en el primer culto, todo pasó en el primer culto, pero cuando mencionaba eso en el primer culto de la tarde, había una persona que asentía con su cabeza como diciendo sí, presta atención, porque hay personas que no tienen conciencia de pecado. La Biblia dice que hay mentes entenebrecidas, como cegadas, duras, selladas, y que en ellos no resplandece la luz del Evangelio de Jesucristo. Es como que, no es que sean así, es como si fueran mármol, duros, no tienen conciencia de pecado, se sienten buenos, se sienten como que no hacen nada malo, como que no dañan a nadie, que son tranquilos, y es como que con eso es suficiente. Pero nosotros tenemos que entender que si no hay arrepentimiento, si no hay reconocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz, esa persona nunca puede ser salva, porque tiene que reconocer que Cristo murió por los pecados, y todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos, sin excepción, necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios para que Él nos salve. Por eso Dios tiene que hacer un milagro en la vida de muchos para que ellos tomen conciencia y reconozcan el sacrificio de Cristo y no mueran la muerte eterna. La cuarta cosa que hace Dios es que valga. Dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, nada podéis hacer, nada podéis hacer. Ese hacer tiene que ver con el hacer que da gloria a Dios, con el hacer que honra a Dios, con el hacer que te trae una satisfacción maravillosa de saber que has hecho la voluntad de Dios y que has agradado a Dios. Hay personas activistas, hay personas que hacen de todo y un poquito más, pero no la voluntad de Dios, ni mucho menos agradan a Dios. Una persona me llamó recientemente
mejor dicho, hoy recibo un llamado catastrófico de pedido de socorro de una persona que está, pero bajo maldición, porque el devorador está afectándole por un montón de frentes. Está sacudida como en bolsa, por así decirlo. Se ve inmersa esta persona en situaciones muy difíciles. El devorador tomó cuenta de su vida y de su entorno. Y obviamente esto habla de una persona que está obrando sin la bendición de Dios, sin el apoyo del cielo. Es una persona que está expuesta a la maldición, al diablo y a todo lo que vino el diablo a hacer, robar, matar y destruir. Pero quienes buscan a Dios para pedirle sabiduría, quienes invocan a Dios para pedirle guía, quienes se someten a Dios para pedirle intervención y protección, cobertura y amparo, obviamente tienen esa garantía de la presencia de Dios con ellos. Por eso Dios hace que valga todo esto cuando estamos haciendo su voluntad y permaneciendo en Él. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien provoca las cosas en nosotros y eso a nosotros nos trae mucha paz de que Él lo hizo y Él lo provocó y eso tiene garantías de bendición. Y la última cosa que hace Dios es que responde gloriosamente a nuestras oraciones. Dice en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Pero acá hay una fórmula, tenés que descubrirla. Yo sé que sabés el texto de memoria, pero te lo voy a explicar dentro de un rato más detenidamente, pero lo voy a leer de nuevo, presta atención. Si permanecéis en mí, dice Jesús, esa es una vía, si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, esa es otra vía. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. La garantía de que nosotros recibamos las respuestas a nuestras oraciones es que estemos en su palabra. Por eso tenemos que leerla, por eso tenemos que interpretarla, tenemos que memorizarla, tenemos que reflexionarla. Bendecí a quien tenés a tu lado con un texto bíblico. Qué lindo sería que un día pudieses vos mismo examinarte y pensar cuántos textos bíblicos has aprendido de memoria. Sería muy interesante ese ejercicio. ¿Sabes cuándo lo hice? Yo lo hice hace mucho tiempo, me sorprendí la cantidad de textos bíblicos que tenía. No los voy a decir ahora por miedo a humillarte. Bueno, no son tantos, pero tengo unos cuantos en mente. Pero ¿sabes cuándo me puse a hacer este ejercicio? Hice todo en un cuadro, libro por libro, y me fui fijando qué texto bíblico de cada libro sabía y cuáles eran los libros que menos había textos bíblicos. Sinceramente me sorprendí, porque me forzaba a recordarlos y a veces no me acordaba de la cita, pero sabía que estaba en ese libro. ¿Sabes cuándo surgió eso? Cuando escuché por primera vez que una persona había estado presa, incomunicada, como lo sabes bien vos, acerca de quién estoy hablando, y que no se volvió loco a pesar de haber estado 12 años incomunicado porque tenía la Biblia aquí. Él se acordaba de la palabra de Dios. Él no necesitaba lo que estaba escrito. Ya la había leído, la había memorizado, la había internalizado y simplemente la recreaba todos los días y eso lo deleitaba. Este es un ejercicio glorioso. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y ahora vamos a entrar ya en la parte final, que es prácticamente el meollo del mensaje. Es como que recién empezamos de nuevo, pero fíjate, hay un solo mandamiento y ese mandamiento es permanecer. En este texto es permanencia, permanecer, y nosotros tenemos que permanecer. Y esta permanencia es como la que se da en el matrimonio, o que se tendría que dar en el matrimonio. Es como la permanencia que tiene Dios y el Padre, Jesús, con el Padre y el Espíritu Santo, permanecen siendo uno. Es la permanencia que tendría que darse en un matrimonio.
El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne y vivirán juntos y felices juntos y felices hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. ¿Qué? Hasta que la muerte los separe. ¡Socorro! Me imagino que alguien querrá gritar así. Pero fíjate que hay gente que no tiene esa expectativa. Hay gente que se casa con la expectativa de estar 4 o 5 años. Eso lo dicen en los registros civiles de Capital Federal, me contaron. Hay gente que se relaciona simplemente para probar. Vamos a estar juntos, pero probemos. Bueno, esa permanencia no es válida. Si nosotros vemos la permanencia de Dios con el Espíritu Santo y con Cristo, es la misma permanencia que nos está pidiendo aquí. Por eso dice el versículo aquí 5, si no permanecéis en mí, no hay fruto, no se puede hacer nada. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, permaneced en mí y yo en vosotros. Hay gente que no está permaneciendo de esta manera. Yo me puse a ver 5 clases de permanencia. Por ejemplo, la primera, podés permanecer obligado. Vos podés permanecer obligado. Es como que te obligan a una relación forzadamente. No estás de acuerdo. Hay gente que dice, mire, yo tengo que estar sí o sí, porque si no me quedo sin casa. ¿Quién me mantiene? Hay quienes me han dicho eso. Están obligadas a una relación por conveniencia. Están obligadas. Qué triste sería de que alguien hoy aquí estuviese obligado. Me trajeron obligado, si no, no vendría. Me amenazan, si no, no vendría. Yo todo esto que digo tiene que ver con cosas reales. Yo he visitado 4 hermanos que están resentidos, totalmente resentidos, porque cuando eran jovencitos los obligaban a venir a la iglesia y los amenazaban por si no venían. Apenas fueron mayores de edad, chao iglesia. Hoy miran la iglesia, es como el que ve la vaca y llora, ese cuento. Bueno, miran a la iglesia y escapan, no quieren saber nada. Hay gente obligada, qué triste sería eso, ¿verdad? Dios nos libre de estar nosotros obligados y vengo por ella o vengo por él, si no, no vendría. Podés permanecer por un tiempo. Hay gente que permanece por un tiempo. Voy a probar a una mujer que le encontré en la calle, le dije, ¿qué pasa que no vas a la iglesia? No, fui 5 veces a probar, pero no. Vino a probar por un tiempo. Y hay gente por un tiempo en una relación matrimonial. ¿Cuánto estuviste casado? 2 años. Por un tiempo. ¿Cuánto estuviste en la iglesia? Unos meses, por un tiempo. Esa permanencia no vale para los frutos, no vale para la bendición de Dios, no vale para que nosotros tengamos realmente la bendición de Dios. Podés permanecer para siempre, pero sin disfrutarlo. Qué triste que no haya creyentes que no disfruten la relación con Dios o la vida de la iglesia o la vida cristiana. Podés llamarle como quieras llamarle. Es como el matrimonio que están bajo un mismo techo, uno duerme en una pieza, el otro duerme en la otra, se saludan, a veces no se saludan, a veces pasan meses sin saludarse, pero ante los ojos de la sociedad están juntos, están en una misma casa, pero no disfrutan nada de lo que sería la relación familiar, conyugal, marital. No hay una relación sincera, seria. Podés permanecer parcialmente, y aquí hablo de una entrega parcial. Pastor, cuente conmigo solamente el domingo a la noche, ya más de eso no me pida. No, el miércoles ni loco. Una reunión de célula es para fanáticos eso. No. Hay gente que no quiere hacer eso. Hay gente, una reunión es una entrega parcial. Me entrego, pero hasta ahí nomás. Más de eso no cuenten conmigo. Esto es todo lo que yo puedo dar. Imagínate en un matrimonio que es una entrega no del 50%, es una entrega del 100%. Hubo un libro hace muchos años que trajo mucha controversia, que decía que la relación perfecta matrimonial era una entrega del 50 y 50. No, es una entrega del 100 y el 100. No de un 70 y un 30 o de un 60 y un 40, es de un 100 y 100%, una entrega absoluta para el bien
del matrimonio, de la familia, para gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén, pastor? ¿Se entiende, verdad? Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios está esperando de nosotros una entrega total, no parcial. Él nos mira y dice, uy, Él le entrega, mira, el 5% a mí y el 95% al diablo. Él saca porcentajes y se da cuenta, Él lo ve todo, Él lo sopesa todo. Pero qué triste en el vínculo matrimonial que diga, uy, le dedicas más tiempo a tus amigos que a mí, le dedicas más tiempo a esa chica que a mí, le dedicas más tiempo a tu trabajo que a mí. Bueno, a veces hay reclamos de ese tipo porque hay una entrega parcial. Y en último lugar, podés permanecer completamente y disfrutarlo. Y esta es una entrega completa que se disfruta. Es un deleite. Yo me deleito en la vida cristiana, me deleito en la iglesia, me deleito en los cultos, me deleito en todo lo que hago y le agradezco tanto a Dios porque Él me salvó de una vida miserable y me puso en su iglesia. Y hoy cuando ese muchacho en el primer culto me decía, yo quiero salir de ese lugar porque vengo a mi casa amargado, con unas broncas y me la agarro con mi familia, me hacía acordar mi vida cuando yo no tenía a Cristo. Me hizo acordar de lo que me sacó Dios, de lo que me libró Dios. Pero vamos a ver estos frutos, por favor, cada uno de ellos, porque todo esto da fruto. Fruto de nuestra relación viene todo lo que vamos a ver ahora a continuación y ya nos vamos acercando al final. Frutos falsos, frutos engañosos y frutos verdaderos. Vamos a verlo uno por uno. Por ejemplo, un fruto falso es un árbol de Navidad, ¿no es cierto? Cero compromiso. El fruto del árbol de Navidad es falso, obviamente, no pertenece al árbol, no tiene vínculo con el árbol, no tiene ninguna relación con el árbol, ni tienen la misma naturaleza, está allí colgado, uno lo ve, pero no es un fruto real. Es cero compromiso con Dios, cero compromiso con la iglesia, porque no pertenece, no tiene la naturaleza correcta. El fruto engañoso es pura apariencia y compromiso superficial y mínimo. Yo te invito a tomar esto como una encuesta, como una evaluación personal, porque tiene que ver con lo que Dios nos está hablando en esta hora. Hay quienes tienen un compromiso de pura apariencia, nada más. Era el compromiso que tenía el pueblo de Israel. Se vestían bien, parecían buenos, hasta sabían un montón, pero Dios los reprochaba. ¿Por qué? Porque eran sepulcros blanqueados. Por dentro, por fuera atractivos, pero por dentro estaban llenos de hediondez. Dios nos libre de ser así. Donde hay un compromiso superficial y mínimo y muy superficial. Pero ahora viene el fruto verdadero. El fruto verdadero es el excelente testimonio, máxima entrega y compromiso total. Esto es lo que quiere Dios. Alguien dijo, a Dios no se le da nada hasta que no se le da todo. Es el máximo compromiso. Porque Dios se entregó por medio de Cristo totalmente en la cruz. No se entregó parcialmente. Y Dios puede estar hablándole a alguien en esta hora. Porque imagínate esto todo en un vínculo matrimonial. Imagínate en la relación de pareja. Este tipo de fruto, este tipo de relación. Es como que hay un fruto falso porque no te amo, no tengo nada que ver con vos, no quiero saber nada con vos. Bueno, obviamente no va a haber ningún vínculo, ninguna relación. Un fruto engañoso es como que ante la presencia del cónyuge, una sonrisa, hasta un te quiero, pero después sale con la amante o se va a ver a otra a quien le hace arrumacos o regalos y es infiel. Y mucha gente ha sido descubierta en su infidelidad, por más que ni siquiera nadie lo notara en su casa. Y el fruto verdadero es el excelente testimonio, aquel que realmente está entregado completamente a Dios. ¿Qué te crees que está viendo Dios en este momento? ¿Cómo soy delante de Dios? ¿Qué está viendo de mí Dios ahora? ¿Me entrego superficialmente, mínima entrega, no me interesa nada, yo hago mi propia vida, ni reconozco el sacrificio de Cristo, ni me importa lo que hizo, no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo ninguna religión,
Bueno, hay muchas cosas que tenemos que responderlas cada uno de nosotros, pero ahora vamos al final porque la permanencia es comunión y ya entramos en la recta final y ya terminamos. Permanecer es comunión. ¿Qué es permanecer? Comunión. Cuando Jesús dice el que no permanece en mí, yo en vosotros, se refiere a una comunión integral. Esta comunión, podrían agregar esa palabra con I, porque ya tengo todas estas con I aquí, integral, pero importante, es prioritaria. Una comunión inteligente. Yo estoy con inteligencia con mi esposa y trato de que sea un tiempo con ella de calidad. Intencionalmente, ininterrumpidamente e intensamente. Cuando yo estoy de esta manera, te puedo asegurar que Dios está gloriosamente gozoso y favoreciéndome en todo lo que yo emprenda y en todas las cosas conmigo como poderoso gigante. Pero si yo me corto de Él, no estoy con Él, no lo tomo en cuenta, no me importa Él, lo veo de vez en cuando o salgo sin Él, voy a estar en falta, voy a estar incompleto y no voy a estar bendecido. Y con esto ya termino. Cuando dice Jesús, el que no permanece en mí y yo en Él, aquí hay dos aspectos fundamentales. Vos permaneces en Él cuando venís a la iglesia, cuando cantás, cuando lees la Biblia, permaneces en Él. Pero Él tiene que permanecer en vos. Él tiene que permanecer en vos. Cuando estás con los amigos, cuando estás con tu novio, cuando estás con los extraños, Él tiene que permanecer en vos. Algunos parecen que se olvidan de Dios y Dios está presente. Qué lindo es estar contigo, qué lindo es estar en tu presencia, qué lindo es disfrutar de tu presencia. Gracias porque estás con nosotros todo el tiempo hasta el fin. Y en esta clave de Jesús que está con nosotros, pero nosotros tenemos que estar con Él, Señor, queremos hacer valer que te pertenecemos y queremos permanecer todo el tiempo, tomados de tu mano y también de tu palabra. Señor, yo sé que este pueblo estuvo atento, yo sé que hay quienes han recibido tu palabra y han encontrado en este mensaje las fórmulas que necesitaban para salir de una relación monótona, chata, ritual o religiosa o de costumbre. Sé que estás obrando poderosamente en la vida de algunos para que a partir de hoy, Señor, detonen estas decisiones de gloria que van a honrar tu nombre. Señor, ayúdanos a glorificarte cada vez más con nuestra vida. Y gracias por los que están presentes, porque tú los has puesto aquí, para que escuchen lo que tenías para hablar. En Cristo Jesús. Amén.